Dios te bendiga y te guarde. El día de hoy traigo un mensaje para ti de parte del Señor. ¿Qué haces aquí? Así te dice el Señor. ¿Qué haces aquí? Voy a estar haciendo uso de la palabra en Primera de Reyes 19, versículo 3 al 5. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, bueno, en la versión PPC cabe destacar, dice, Elías se llenó de miedo y huyó para salvar su vida. Al llegar a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. Él se adentró por el desierto un día de camino. Se sentó bajo una retama y, deseándose la muerte, decía, Basta, Señor, quítame la vida, que no soy mejor que mis antepasados. ¿Qué haces aquí, Elías? Vemos en el capítulo más adelante cómo el Señor, cuando se encuentra con él en la montaña, cuando se le aparece, le pregunta, ¿qué haces aquí? El Señor te dice, siempre después de una victoria, nosotros solemos bajar la guardia. Y aunque nosotros hayamos tenido una victoria, el enemigo no descansa y nos sigue atacando. También sabe que somos seres humanos y estamos conducidos por emociones y solemos ponernos eufóricos después de haber ganado una batalla. Y ese día, hermano, es el día para que nos acostamos sin orar. Hay veces que ni siquiera oramos para dar las gracias o oramos simplemente por la felicidad, damos las gracias y no seguimos haciendo las vigilias ni las cosas que hacíamos normalmente las noches antes del Señor cumplirnos con la petición. Vemos aquí que después de Elías haberse enfrentado a los 450 profetas de Baal y matarlos a cada uno a espada, se va a bajar la guardia y él mismo, por el miedo que siente con la amenaza que le hizo Jezabel, porque como él se puso eufórico, como había ya ganado, pensó que ya se había devuelto el corazón del pueblo al Señor y que aún Jezabel se iba a someter a la autoridad de Dios. No contaba con la malicia del enemigo, no contaba que esa acción, en vez de calmar las aguas, iba a poner más furiosa a Jezabel. Es ahí donde vemos que aquí dice, Elías se llenó de miedo y huyó para salvar su vida. Al llegar a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. Eso es lo que te dice el Señor. Has dejado gente en el camino que no te correspondía dejarlas, que el Señor no te mandó a dejarlas, pero tú porque saliste corriendo despavorido por un ataque, ya sea un espíritu de venganza, después de haber tenido una victoria en el mundo espiritual, hay muchos que van a entender de lo que les hablo, te volviste y te fuiste, dejaste tirado incluso a personas que iban todavía más allá en tu camino contigo. Dice aquí, dejó allí a su criado, él, oye bien, ¿quién? Él se adentró por el desierto un día de camino. Hay veces que el enemigo es llamado el time waster, o sea, el gastador de tiempo. ¿Qué hace el enemigo cuando te quiere distraer? Te mete, te hace que tú mismo te entres en un desierto al cual el Señor no te llamó. Muchos de los que me van a estar escuchando, hace rato que el Señor marcó la hora para que salieran de su desierto, pero el enemigo le hizo una batalla ficticia o le puso una cortina de humo o una guerra extraña que hizo que ellos pensaran que todavía están en batalla y ellos mismos se adentraran en el desierto como Elías. Hay muchos que ellos tuvieron una victoria y se confiaron tanto como pensando que habían ya llegado a la tierra prometida, que bajaron la guardia durante esa victoria y Jezabel les mandó su mensaje y ellos terminaron huyendo y abandonando la posición a donde Dios los había puesto. ¿Qué haces aquí? Le dice el Señor. Yo no te entré en ese desierto. En ese desierto entraste tú al meterte en esa batalla que no te correspondía. En ese desierto entraste tú al desobedecer la orden o la obediencia que el Señor te demandó. En ese desierto entraste tú por los miedos. Amén. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te entró a ese desierto? Dice el Señor. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te adentró? Vuelvo y te repito. ¿Quién te adentró a ese desierto? ¿Quién te mandó a dejar a tu criado atrás? Ninguna de estas órdenes vinieron del Señor. Elías, después de la victoria, ni siquiera se conectó con el Señor para orar, para saber cuál iba a ser la siguiente movida del Señor. Y se movió de la posición, de la altura donde el Señor lo había puesto, para él mismo introducirse en un desierto. Que te libre Dios de meterte tú mismo en el desierto después de tu haber tenido tu victoria, después de haberte el Señor sacado. Que te libre Dios de tú mismo por tus acciones o por las malas compañías
entrar en desiertos que no te corresponden, o dejar a personas votadas que no te corresponde dejar votadas simplemente porque saliste huyendo por el miedo a una opresión ficticia que el enemigo te montó. El enemigo es experto en hacer obras de teatro, hacerte pensar que la bendición está lejos, hacerte pensar que Dios se olvidó de ti en el proceso, hacerte pensar que ya cuando hace rato que Dios te sacó del desierto en el mundo espiritual, que tú estás en el principio del desierto. Así te dice el Señor. ¿Qué haces aquí? Vuelve a tu posición. Llévate toda cortina de humo y vuelve a tu posición. Dios te bendiga y te guarde y la paz de Dios sobreabunde en tu vida.